Muy buenísimas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la última sesión de nuestro primer ciclo de clases FEDEP, un espacio que durante estas 6 semanas se ha ido consolidando como una comunidad de aprendizaje, reflexión técnica y colaboración profesional en torno a la evaluación educacional. Para cerrar este ciclo tenemos el gusto de volver a contar con quien también lo abrió, ¿no es cierto?, que fue Gabriela Rodríguez, quien nos acompañará en una sesión dedicada, ay, perdón, en una sesión dedicada a los distintos tipos de evaluación en modalidad híbrida o digital. Esta clase nos permite integrar lo trabajado a lo largo del ciclo y profundizar en cómo las modalidades híbridas y digitales pueden ponerse al servicio de decisiones evaluativas más claras, pertinentes y coherentes con los propósitos pedagógicos. Esta última sesión nos invita a reflexionar, ¿verdad? A sistematizar y a diferenciar enfoques, instrumentos y usos de la evaluación en contextos digitales, considerando la diversidad de estudiantes, los desafíos de la retroalimentación y el uso de la evidencia para la mejora educativa. Agradecemos profundamente la participación y el compromiso de todas y todos. Agradecemos especialmente a Gabriela por su generosidad, ¿verdad? Y esperamos que esta clase final sea un espacio de síntesis, reflexión y proyección para la práctica evaluativa. Y además esperamos que sea el inicio de, en el fondo marque el fin de este primer ciclo, pero que este sea el inicio de los ciclos que vienen en el fondo. Eso esperamos. Muchas gracias y adelante, Gabriela. Gracias a ti, Loreta. Para comenzar, me gustaría recordar el recorrido que comenzamos ayer. El día de ayer o en el video anterior, si es que lo están viendo de manera asincrónica, vimos más bien el marco teórico. Nos dimos cuenta que era diferente cuando un aprendizaje digital es planificado de uno no planificado. También descubrimos lo importante que es contar con evidencia y planificar desde el objetivo de aprendizaje y luego indicadores que me digan qué quiero observar para poder tomar las mejores decisiones cuando estoy transitando de la clase presencial a la digital. Por último, vimos que uno puede elegir distintas modalidades, ya sea sincrónica o asincrónica, y en caso de no poder elegirla, poder ver cuáles son las limitaciones y ventajas de cada una. Y hoy vamos a continuar con el diseño de instrumentos de una manera más concreta para conocer cuáles son los lineamientos internacionales que mandatan varias universidades chilenas y que nos pueden servir también para poder llevarlo a nuestras propias clases digitales o híbridas. Y finalmente ver ejemplos de cómo se implementa diferentes clases con diferentes herramientas. Vamos a trabajar Canvas, vamos a trabajar con Zoom, vamos a ver esas herramientas y ejemplos. Y finalmente, otras herramientas digitales que pueden complementar las que ya mencioné. Entonces, para recapitular, esta lámina muestra dos modalidades. La primera es la sincrónica, porque está en vivo. Si se fijan, uno de los elementos más importantes de la clase sincrónica es el tiempo. Estoy en vivo con mis estudiantes, interactuando con ellos, puedo encargarles tareas en un tiempo limitado que deben entregar para verificar aprendizajes durante ese periodo. Eso significa que es una clase sincrónica, una evaluación sincrónica. Ahora bien, si yo defino un set de evidencias que yo quiero recolectar y no es necesario que se haga en vivo y en directo, está la segunda representación que está en la parte de abajo, donde yo podría encargar un portafolio, donde pueden hacer un trabajo en grupo que demore más tiempo. Entonces, aquellas habilidades complejas donde no es necesario que yo vea lo que hay debajo de ese iceberg, puedo encargarlo a partir de una clase asincrónica y una evaluación asincrónica. Por eso acá aparece el reloj y aparece un calendario porque podemos calendarizar sin nosotros estar pendientes todo el tiempo eh, cuáles van a ser las fechas de entrega para poder dar retroalimentación oportuna y también para calificar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en dos temas. Quality Matters,
que es el marco de calidad para cursos online e híbridos, y Canvas y Zoom, que son los ejemplos concretos de implementación. Y si se fijan en el nombre de Quality Matters, habla de que la calidad importa. Y tenemos que pensar, ¿por qué nos importa esa calidad? Quality Matters es un marco en el que diferentes pares que participan de esta organización, universidades que se han acreditado, visitan, revisan todo el diseño curricular, todas las clases, el diseño instruccional y las evaluaciones para que cumplan con un estándar. Hay 8 estándares generales, 44 criterios observables específicos para el diseño de cursos y no está pensado para la docencia, para la impartición, sino con respecto a cómo yo diseño el curso previo a implementarlo. Y en particular a nosotros nos interesa el estándar número 3 porque es el estándar que habla de assessment y measurement, que habla de evaluación y medición. ¿Y qué evalúan? Evalúa que brinda a los estudiantes la oportunidad de demostrar sus conocimientos y practicar sus habilidades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo que dar suficientes oportunidades, tengo que generar una articulación entre evaluaciones formativas y sumativas para que el estudiante reciba esa retroalimentación, mejore y de esta manera alcance los objetivos de aprendizaje. Otro criterio que tiene Quality Matters es la diversidad de evaluaciones para que, aprovechando que estamos en un ambiente digital, podamos incorporar discusión a través de foros, diferentes trabajos escritos, que envíen video, todo para que se logre el objetivo de aprendizaje, siempre y siempre en coherencia con ese objetivo. Si yo, por ejemplo, tengo un objetivo que es discursivo, es más apropiado video que un trabajo escrito. Eso es lo que va a orientar mis decisiones. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Y acá, para que se puedan familiarizar, este es un pantallazo a los criterios que están declarados en QM con respecto a la evaluación. Y si se fijan, tiene que ver con que las evaluaciones evalúen los objetivos declarados, que la política de calificación sea clara, sea consistente, que haya criterios específicos y descriptivos para evaluar el trabajo, también que haya varios tipos de evaluación, que hayan oportunidades y feedback oportuno y también orientar a los estudiantes hacia la integridad académica. Con respecto a este último punto, es muy importante dejar claros los lineamientos con respecto a los recursos que se permiten y no se permiten, sobre todo cuando tenemos tantas herramientas a nuestra disposición como lo es la inteligencia artificial. Entonces, si yo necesito que una determinada evaluación el estudiante la haga sin esa ayuda de la inteligencia artificial, debo declararlo en las instrucciones. Lo mismo si es un trabajo que puede o no puede usar calculadora. Siempre tengo que pensar en esos recursos y fomentar la integridad, porque muchas veces no vamos a poder regular la copia, pero lo que necesitamos es que el estudiante entienda que mientras más honesto es, mejor podemos hacer nuestro trabajo de educar. Y eso tiene que ver con la integridad académica. Y vamos a conocer una de las plataformas más usadas en las universidades. Por ejemplo, por nombrar algunas, está la UDD, también está UNAV, también la utiliza la UC, también la utiliza la Universidad de los Andes y entre otras. Y esta plataforma permite tanto que los profesores de clases presenciales puedan integrar material online, también para que puedan hacer clases híbridas o complementarias, o bien estar full online. De esto se trata Canvas. Y Canvas nos ofrece 3 tipos de evaluaciones. Una que tiene que ver con exámenes, que es muy similar a una prueba. Otra que tiene que ver con foros y con tareas. Los foros es para que los estudiantes puedan discutir, donde nosotros también podemos aprovechar esa herramienta para hacer coevaluaciones, por ejemplo, que los estudiantes puedan mostrar cómo van con un trabajo y que los otros compañeros les vayan sugiriendo mejoras. Y las tareas es cuando los estudiantes adjuntan archivos y tienen bastante plazo para responder.
Uno puede crear las rúbricas con la herramienta de rúbricas de Canvas y va definiendo los distintos niveles de logro. Yo en esta presentación dejé el link al video de YouTube sobre rúbricas, porque en específico en esta presentación no nos vamos a dedicar a ver cómo construir rúbricas ni cómo construir preguntas. Nos vamos a centrar en este marco digital. Entonces, si ustedes quieren verificar cómo se construye, les dejé el link en la presentación para cuando se pueda compartir puedan acceder a ella. Otra herramienta que tiene Canvas es SpeedGrader, que es una configuración que permite a los estudiantes verificar en qué nivel de logro van quedando a medida que el profesor va revisando su tarea. Y se puede utilizar SpeedGrader tanto en formativa como en sumativa. Vamos a ver diferentes capturas para que podamos conocer a qué nos referimos con estas herramientas. Y finalmente, evaluamos con criterios y con criterios que también permiten hacer comentarios específicos. Vamos a ver una lámina en la que se muestra cómo un profesor puede comentar un trabajo. Este es el ambiente Canvas. A la izquierda es un ejemplo de cómo crear un foro. Hay una pregunta donde yo puedo definir instrucciones específicas de cuántas interacciones tienen que hacer, cuántas interacciones tienen que responder, y esta es la vista del estudiante que va a escribir su primera interacción. Al otro lado tenemos las preguntas de opción múltiple que también se pueden realizar y lo que se sugiere a los docentes es que cuando estén diseñando sus preguntas, utilicen justificación por cada uno de las alternativas, correctas e incorrectas, de manera que el estudiante, una vez que termina la evaluación, si es formativa, por ejemplo, pueda verificar dónde se está equivocando y por qué. Acá yo puse un ejemplo y la respuesta incorrecta es la B y cuando el estudiante la presiona, le da la justificación de por qué es incorrecta. Otra ventaja de Canvas cuando estamos trabajando con preguntas de una prueba es que puedo aleatorizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba de matemáticas, diseño 3 preguntas equivalentes en complejidad y en características y en el indicador y puedo aleatorizarlas para que los estudiantes puedan responder preguntas y no les salga la misma pregunta que a sus compañeros, pero manteniendo esa complejidad. Es similar a cuando trabajamos con la forma A y la forma B en nuestra clase presencial, pero con la ventaja de que además yo puedo aleatorizar no solo qué pregunta elegir, sino también el orden de las preguntas o el orden de las alternativas. Entonces, pese a que es digital, hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar para que los estudiantes minimizar la posibilidad de copia. Otra herramienta que utilizan también algunas universidades es instalar en la cámara, instalar un programa a partir del cual pueden verificar que sea este estudiante el que está respondiendo y que no abra otro tipo de pestañas de manera paralela en su computador. Son las herramientas que complementan este diseño de Canvas. Y aquí en esta captura les quería mostrar cómo es la vista de SpeedGrader, que es lo que yo mencioné hace unas láminas atrás. Acá diseñé una tarea, dice tarea de ejemplo porque no es una tarea que exista, donde vamos a suponer que la tarea de ejemplo es un trabajo de un estudiante. Y si se fijan, en la parte superior hay distintas herramientas con las cuales el profesor puede destacar, dejar comentarios. También hay una herramienta de lápiz, donde a veces en matemáticas es muy útil porque los profesores pueden encerrar o corregir ciertos números cuando está interactuando con el estudiante. Y estos comentarios, el estudiante también, si quisiera verlo fuera de Canvas, si se fijan el lado superior izquierdo, pueden descargar esa retroalimentación y pueden acceder sin necesidad de estar en línea, sobre todo pensando en que tenemos que tomar estas precauciones para verificar la equidad, que fue algo que conversamos ayer, que la tecnología no sea impedimento. Entonces, si el estudiante tiene poco tiempo online para disponer, puede descargar esa tarea.
Y al lado derecho es la rúbrica que el profesor completa. Acá yo hice un diseño de una rúbrica genérica y si se fijan, el profesor se posa sobre un descriptor en específico y se abre una cajita donde el profesor puede escribir un comentario. Yo acá supuse que el estudiante lo había hecho bien, puse felicitaciones y yo podría argumentar por qué esa respuesta está bien. Lo mismo en la siguiente, donde se calificó como bueno. Yo podría decirle qué es lo que le falta. Imaginemos que esta es una evaluación formativa. Acá el estudiante recibe esta retroalimentación y va a poder mejorar ese criterio en donde yo le dije que era lo que le faltaba, que tenía que complementar para en una entrega sumativa mejorar ese desempeño. Entonces contamos con esta herramienta donde también en Canva se puede entregar retroalimentación escrita, también se puede retroalimentar tipo podcast con un audio a los estudiantes y también se puede retroalimentar a través de videos. Otro aspecto es que también pueden trabajar en grupo. Yo diseño en la plataforma los grupos y yo puedo entregar una sola retroalimentación, pero la recibe el grupo completo. Entonces, acá tenemos diferentes herramientas complementarias en Canvas. ¿Se sigue viendo? Sí, 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 estoy viendo el Speed Grader. Ya, ahí parece entonces que se me desconfiguró porque yo ya avancé. Voy a volver a compartir. Ah, ya. Yo estaba pensando en el tema de esto de Canvas y de hecho me anoté la pregunta antes. Eh, Ujú. ¿Estas herramientas están en la versión de Canvas gratis o en la premium? Yo creé estos pantallazos, lo creé en la versión gratuita. Ahora bien, yo no cargué una cantidad de estudiantes, entonces ese dato no lo manejo si cuántos estudiantes me permite cargar, pero me creé les dejé cuando están los pantallazos, está el link para Ujú. que se puedan crear un usuario. Y también tiene ciertas permisos si es que uno está en una institución educativa. Yo lo creé con mi correo personal de Gmail ¿Ya? y me confirmé tanto como profesor como estudiante y pude revisarme mi propia tarea con estos dos correos. Así que debería funcionar, pero desconozco la cantidad de estudiantes que te permiten. Yo me imagino que deben haber ciertas limitaciones en comparación al de pago. Pero ya el hecho que te deje como armarlas y tenerlas me parece súper útil. Sí, es muy útil. Gracias por Bueno, mostrarnos esto. acá también quise mostrar información de Zoom porque fue una herramienta sumamente útil durante pandemia. Y como vimos ayer, tratamos de reaccionar a esta emergencia y Zoom fue un salvavidas. Y a medida que pasó el tiempo, nosotros pudimos identificar qué cosas servían y cuáles no. Entonces vamos a ver ciertos ejemplos. Elementos importantes de la plataforma de Zoom es que el estudiante puede hacer su razonamiento visible. Si estamos en una clase sincrónica, así como yo conversé recién y le respondí su pregunta a Loreta, podría yo decirle, Loreta, ¿me puedes compartir pantalla y me explicas el procedimiento para todos los compañeros? Podría eventualmente hacer eso. Hay procesos en tiempo real. Yo puedo observar cómo los estudiantes resuelven problemas, argumentan o construyen respuestas en el momento. Por ejemplo, si yo me recuerdo cuando estábamos en pandemia y los estudiantes trabajaban con Zoom, la profesora decía, voy ahora a empezar a contar el tiempo, ustedes respondan la actividad y los niños imprimían o recibían el material desde las escuelas, resolvían y luego escaneaban o sacaban una foto dependiendo de la vía de comunicación. Acá hago un paréntesis porque me tocó viajar poquito después de pandemia a Argentina a observar clases. Y quiero compartirles una impresión que ahí había porque eran clases rurales y los estudiantes no podían imprimir el material, había mucho problema y dentro de las soluciones que se tomó era que en el colegio se imprimía aquel material que los estudiantes tenían que tener, los libros, todo, y iban a buscarlo e iban entregando al colegio esas evaluaciones, por ejemplo, una vez por semana o cada 2 semanas. Eh, Comparto esto porque
uno tiene que ser consciente del contexto en el que está para poder dar esas soluciones. Entonces, en este caso, como había una brecha digital, se buscó una solución intermedia. Entonces, siempre tenemos que pensar en nuestro contexto. El tercer punto es polling para verificación, que son encuestas rápidas. Yo puedo proyectar una pregunta y se va haciendo como una respuesta, como si fueran preguntas de opción múltiple. También yo puedo poner sí y no. Entonces, me permite hacer evaluaciones formativas en tiempo real sin tener que depender de otra plataforma. Y también están los breakout rooms, que son salas de grupos pequeños donde yo puedo asignarlos, puedo elegir quién va a cada grupo o puedo designarlos aleatoriamente, y eso simula el trabajo en grupo que los estudiantes hacen en sala, donde yo puedo ir visitando cada uno de estos grupos pequeños, y ellos pueden compartir su pantalla y puedo ir resolviendo dudas. Entonces es una herramienta muy útil. Algo que quiero dejar en claro es que Zoom no es una evaluación en sí misma, sino que es un ambiente donde yo puedo trabajar y puedo tener esta interacción directa. Y así como hoy nosotros estamos grabando esta sesión, estamos haciéndola de manera sincrónica, podemos grabar esta pantalla y subirla a alguna plataforma, como puede ser YouTube, como puede ser el mismo Canvas, y los estudiantes pueden acceder a esta información de manera asincrónica. Les cuento esto porque ayer veíamos que no necesariamente yo tengo que usar una sola modalidad. Yo las puedo combinar dependiendo del contexto, de las características, entonces para que lo consideren si están diseñando clases. Perdón, Gaby, ahí te vuelvo Sí, a interrumpir. Es que es importante igual e interesante esta posibilidad en el fondo de generar estos breakout rooms, estas posibles evaluaciones mucho menos típicas en el fondo, pero que sirven muchísimo para ver razonamiento realmente de los estudiantes, eh, que conversen, que razonen, que evalúen las cosas que están aprendiendo. Esas cosas yo creo que son súper valiosas porque de cierta forma, siento que un poco la crisis que se está viviendo ahora con todo el tema de las inteligencias artificiales, en el fondo, y que tiene un poco que ver con esto que hablábamos nosotras justamente después de la clase de ayer, que las personas nos estamos acostumbrando un poco como a que muchas personas, a que las máquinas como que pensaran finalmente por nosotros, y creo que una de las herramientas, las mejores herramientas que podemos entregar a nuestros estudiantes es justamente el pensamiento crítico y la capacidad de razonar, reflexionar y criticar también, en el fondo, un razonamiento crítico al respecto. Por ejemplo, esto de dividir los breakout rooms en grupos pequeños en que ellos están hablando y después, no sé, ¿no es cierto? Uno los va escuchando, uno va viendo si realmente están haciendo clic mucho más que a lo mejor tener un conocimiento que puede estar ahí al alcance en el fondo, porque no sé, pienso yo, una tabla periódica está al alcance, las ecuaciones muchas veces también, o sea, las fórmulas existen, los textos, las fechas, pero sin embargo el proceso, el pensamiento crítico, todo eso no está. Entonces, tal vez también hacer un llamado, aprovecho ahí, yo meter la cuchara y hago un llamado a que todos los colegas en el fondo usemos este tipo de herramientas en pos de este pensamiento crítico, en pos de esta reflexión, porque creo que va a ser, que está siendo y va a ser cada vez más en el fondo una crisis social, si es que no lo hacemos de esa manera. Creo que también tenemos que pensar en nuestro rol, recordar que lo que estamos haciendo más allá de enseñar nuestra asignatura o o los contenidos de nuestra asignatura misma, es que estamos formando ciudadanos, ¿verdad? Que son los que van a estar a cargo de nuestras sociedades en el futuro, y verlo de esa manera, en el fondo, usar todas estas herramientas en pos de eso, y no al revés. Eso, perdón por la sí, interrupción. estoy súper de acuerdo y con eso vuelvo al concepto de integridad. Es súper importante que nosotros a nuestros estudiantes les hagamos ver que cuando se pide un resumen, la meta no es que yo presente un resumen.
sino que yo haga el proceso de leer, de seleccionar la información importante y a veces eso no se logra transmitir correctamente y los estudiantes porque tampoco ha habido alfabetización, todo ha sido muy exponencial, cómo se han instalado estas nuevas herramientas, pero los estudiantes pareciese que no siempre se dan cuenta que lograr un resumen a través de inteligencia artificial o lograr X ensayo, puede ser cualquier tarea a través de inteligencia artificial, no implica necesariamente que él logró ese aprendizaje. Entonces, por eso también tenemos que transparentar cuáles son los límites. ¿Cuándo no se puede utilizar? ¿Cuándo sí se puede utilizar? Por ejemplo, yo podría entregarles, decirles que me muestren cuál es la salida de una IA y que la critiquen, que la mejoren. Yo podría hacer esa integración, pero tiene que ser educada, alfabetizada, para que los estudiantes comprendan que utilicen esta herramienta y presenten un producto de calidad no es equivalente a que ellos lo entiendan en profundidad. Y ahí otro elemento que quisiera comentar es la importancia del pensamiento hablado. Cada vez más va a cobrar valor porque si yo delego que una herramienta logre algo, la manera en la que yo puedo defender y apropiarme de estas ideas, y ahí vuelvo a Zoom, por ejemplo, donde están estas salas con grupos pequeños, el hecho que ellos puedan discutir la información para llegar a un producto más rico, denota que independiente si yo utilicé inteligencia artificial, me estoy apropiando del tema. Hoy la inteligencia artificial tiene sesgos, todavía tiene sesgos. Por ejemplo, recuerdo que hace unos meses atrás una profesora de historia comentaba que cuando pedía fotos de vikingos, lo que le salía eran, se generaba una foto de un vikingo con la vestimenta que típicamente vemos en las películas, pero esa vestimenta de las películas tiene un error histórico. No es ese, y eso solamente lo puede saber el profesor. Entonces, que nuestros estudiantes o que nosotros mismos confiemos ciegamente en una IA, el llamado es que podamos revisar, que podamos evitar sesgo para que los estudiantes no repliquen los errores, no se queden simplemente con lo que una IA les dice. Continuemos. A continuación voy a mostrar una fotografía o varias fotografías en realidad que están en el libro Enseñar a Distancia, que fue hecho por el equipo de Enseña como Maestro de Aptus. Les dejo el link también, link para que puedan acceder a ese libro. Y ellos lo que hicieron fue recopilar las experiencias exitosas de pandemia, porque ahora que ya tuvimos esa emergencia, podemos quedarnos con aquellas soluciones que dieron fruto. Entonces, en esta lámina yo recopilé casos exitosos de cómo hacer el apresto para que el estudiante responda una evaluación formativa o sumativa. En la primera parte, el profesor fotografió aquello que los estudiantes van a necesitar, que puede hacer que sea mucho más visual y el estudiante reconozca que tiene ese material. También acá, por ejemplo, en la lámina de la derecha, dice, por favor pausa el video y ve a buscar los materiales. Es una clase asincrónica que el profesor dejó grabado y les indica cuándo tienen que pausar. Es decir, siempre yo estoy pensando en mis estudiantes para que ellos tomen las decisiones en cuanto a tiempo y materiales antes de que se efectúe la clase. Y acá también dejé el pantallazo de matemáticas donde la profesora también les indicó qué cosas tener y mostró un ejemplo. Por ejemplo, podemos pensar en un dictado que yo podría hacer por Zoom. Entonces les muestro, vayan escribiendo de esta manera para que ellos sepan cómo hacerlo y puedan desarrollar sus propias actividades. En esta lámina quiero mostrarles ejemplos donde los estudiantes ya están trabajando.
En la primera, este profesor lo que hacía era que los estudiantes fueran tomando apuntes de una manera guiada. Les entregaba una guía que tenía que ver con el relato que él iba contando y la información que les iba entregando para que los estudiantes fueran reteniendo información, para asegurar que los estudiantes fueran apropiándose del contenido inmediatamente o paralelamente van viviendo la clase. A la derecha tenemos diferentes simbologías que un profesor utilizó con sus estudiantes para que ellos supieran que cuando hay uno de estos iconos presentes, ellos tienen que saber qué hacer. Por ejemplo, si el profesor pone el icono de chat, los estudiantes van respondiendo a través de chat. Si pone el símbolo de grupo, los estudiantes tienen que irse a salas con su grupo. Si sale, por ejemplo, la encuesta, vamos a hacer una encuesta, etcétera. Entonces, eso también agiliza los tiempos. Si yo a mis estudiantes les educo cuáles van a ser las instrucciones que vamos a ir repitiendo, se va agilizando la distribución del tiempo en mi clase. Abajo, al lado izquierdo, tenemos también una pregunta de un profesor que también está grabando su clase para que la vean de manera sincrónica. Y cuando los estudiantes no la responden correctamente, les plantea primero esta pregunta, espera que los estudiantes tengan un tiempo para responder y luego les entrega una retroalimentación, porque de alguna manera, si los estudiantes no logran el aprendizaje esperado, ellos pueden ir a buscar en qué parte de sus apuntes, de sus libros, está la respuesta correcta y cómo reforzarlo y cómo mejorar. Entonces también es una buena práctica considerar esto. Y finalmente, otra práctica exitosa de este profesor era comenzar el inicio después de un ticket, de una clase que tuvo un ticket de salida, y en ese inicio él incorpora respuestas que cumplan con el estándar a modo de ejemplo. Entonces acá el proyecto de dos estudiantes, su tarea para explicarles al resto de los estudiantes cuál es ese estándar. En digital eso sirve mucho para poder comprometer a los estudiantes con las tareas, porque si hay algo que sucede o sucedía, es que es muy fácil que las personas que no participan usualmente vayan quedándose atrás. Entonces, con prácticas como esta, donde yo destaco aquellos aspectos positivos, puede también aumentar el compromiso, sobre todo de los estudiantes que ya logran el aprendizaje. Otro ejemplo es cuando los profesores eh, proyectan algo y permiten que los estudiantes puedan rayar la misma pantalla a través de un lápiz virtual y pueden ir respondiendo como simulando cuando nosotros decimos a un estudiante que vaya a la pizarra a completar un ejercicio. Eso también se puede simular. También yo puedo utilizar la herramienta de pizarra para explicar algo e ir haciendo énfasis a cierta parte, que es lo que está a la derecha. Y finalmente, también trabajar con el error. Yo puedo hacer un instrumento, dar espacio para que los estudiantes respondan y preparar cuál es la respuesta y por qué esa es la respuesta, que es lo que está proyectado al final de esta diapositiva. Otras herramientas digitales que podemos integrar, tenemos Kahoot y Quizzes para poder gamificar y hacer un feedback rápido. También tenemos Mentimeter, Formative y Playposit para poder hacer un contenido más dinámico. Y la coevaluación y la autoevaluación, que está PeerGrade y Corubrics. Esto en particular yo no conocía PeerGrade y Corubrics y ayer me empecé a familiarizar y me di cuenta que son herramientas que permiten que los estudiantes puedan evaluarse entre pares. Y eso también es importante. No solo tener el agente, el profesor, sino también empoderar a nuestros estudiantes para que sean críticos con su trabajo, también sean receptivos a la crítica y vayan mejorando. Porque a veces el lenguaje que utiliza un estudiante puede hacerles mucho más sentido que la única retroalimentación del docente.
Y a modo de cierre de este taller que comenzó ayer, quisiera destacar los puntos más importantes. Primero, hablar de validez, porque independiente del medio en que nosotros estemos trabajando, es importante que las pruebas, los instrumentos, las tareas, las discusiones sean válidas. Yo nunca tengo que perder de vista el objetivo. A veces confundimos la innovación con calidad y no necesariamente porque yo utilice una variedad de herramientas lo voy a hacer mejor. Siempre tengo que decidir en función del objetivo. Por eso es importante continuar con la validez, que nosotros nos preocupamos en lo presencial, sigámonos preocupando de la validez en el entorno híbrido digital, siempre la claridad de las instrucciones y la justicia. Vamos a recordar 4 puntos. Ayer vimos que diseñamos desde la evidencia, que tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Hoy día conocimos criterios explícitos de calidad que si nosotros los vamos incorporando, aun cuando no estemos trabajando en un lugar que está sujeto a una acreditación QM, ya va a permitir que tengamos un estándar mínimo. Son estándares internacionales, entonces si yo los voy cumpliendo en mi día a día, en mi clase virtual, quiere decir que yo estoy en un estándar alto. Entonces, los invito a familiarizarse con esos criterios. Canvas y Zoom también profundizamos, vimos ejemplos acerca de cómo utilizar Canvas y también vimos ejemplos de cómo utilizar Zoom, siempre pensando en cuáles han sido las prácticas más exitosas. Y finalmente, recordar que la retroalimentación y la equidad son elementos que en digital siguen siendo importantes. Si se fijan en todos los ejemplos que yo mostré, siempre hay retroalimentación. Por ejemplo, en Canvas el profesor no solo califica a través de una rúbrica, sino que puede indicar qué mejorar. O en las capturas que yo fui mostrando, siempre está pensada la retroalimentación para que entregue información útil para que el estudiante mejore. Y quisiera cerrar dejando una pregunta. A partir de todo lo que hemos visto, si ustedes van a hacer una evaluación virtual, ¿qué ajuste concreto harían para cumplir con claridad, justicia y que efectivamente tenga sentido que esa actividad sea digital o híbrida? Les dejo la pregunta para que puedan pensar cómo incorporar lo que aprendimos hoy. Y finalmente, proyecto nuevamente información de contacto por si ustedes quieren profundizar en este tema, quieren hacer consultas, aclaraciones, discutir ejemplos, me pueden contactar y esos son mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por esta clase tan clara. La pregunta es bien profunda en el fondo, no es algo que uno pueda responder tan fácil. Ahí me dejaste pensando. Eh, pero te agradezco porque en esta clase nos diste muchos tips, además nos dejaste bibliografía bien interesante, le enseña como un maestro, no lo conocía, la página esta de Teaching Online también, donde está el Quality Matters. eh, creo que son herramientas que ahora, bueno, qué bueno que tú nos contaste que existen en el fondo a disponibilidad y también con calidad, porque hay muchas cosas disponibles y es difícil a veces, sobre todo cuando uno no conoce mucho, encontrar las cosas, poder discriminarlas con calidad. Entonces, te agradezco una vez más por esta generosidad y, y también te agradezco por todas las sesiones que hiciste en este primer ciclo, ¿verdad? Que fueron en realidad 3 semanas contigo, ¿verdad? De las 6, haces la mitad de un montón. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu expertise, por tu generosidad, por tus conocimientos puestos al servicio, ¿no es cierto?, de nuestros colegas profesores. Y nada, agradecer a todas y todos a nombre de FEDER por haber sido parte y por seguir siendo parte de este ciclo, que sigan viendo los videos, que por favor vayan poniendo las preguntas, las pueden escribir por correo a coordinacionfeder@gmail.com. También las pueden enviar directamente a Gabriela, ¿no es cierto? Ahí que ya ha puesto todas las veces su contacto. Y también, por supuesto, en el canal pueden hacer comentarios. Entonces, démosle vida a todos estos espacios. A raíz de estas clases nacieron nuevas iniciativas que estamos considerando para el próximo año, en particular, tener una base de rúbricas compartidas.
que vayamos como FEBED en el fondo revisando la calidad para que las vayamos subiendo y de esa forma todos los profes las puedan utilizar. Y además de eso, también existió la idea en la sesión que hizo Sandra, también de compartir tal vez las distintas, porque Sandra en una de sus clases vio también la diversificación de las evaluaciones, que es distinto a la diferenciación de las evaluaciones, ahí nos explicó bastante. Entonces también de tener ideas de diversificación de evaluaciones como un banco de datos en fondo para nuestros colegas. Y queremos empezar a aplicarlo el próximo año, también queremos que el próximo año continúe el ciclo, el segundo ciclo ya va a ser y puede ir dándole mayor especificidad con el tiempo, eh, pero esto solamente termina teniendo sentido en la medida que ustedes, colegas, lo usen, que vean los videos, que comenten, que hagan preguntas y vayamos todos en el fondo sumando, ¿verdad?, voluntades y conocimiento para una cultura de evaluación mejor para nuestro país. Muchas gracias, Gabriela, nuevamente y me despido de todos y de todas hasta el próximo año, a esta altura. Ya estamos, la verdad, a 18 de diciembre. Gracias a ti. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.